bienvenidos una vez más a este canal. Para el vídeo de hoy vengo a traer una comparativa. La verdad no sé si titularlo manga versus anime o manga versus donghua. Bueno, lo leeréis en el título, aún no estoy ahora muy segura cómo lo voy a titular. Pero bueno, quiero hacer una comparativa entre un webtoon, en este caso, una historia, digamos, de papel, contra su versión animada, y en este caso quiero hacer una comparativa de la serie o eso, el webtoon de Princesa Encantadora. Muchos es probable que lo conozcáis por este título, pero realmente tiene otros muchos que os iré nombrando a lo largo de este vídeo, así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Para comenzar hablaremos, como siempre, de datos técnicos acerca de la obra, de dónde vino y demás para aquellas personas que no la conozcan. Y básicamente esto empezó como un webtoon. Aquí tenemos, bueno, yo lo tengo en físico, lo tengo también en coreano, pero ahora mismo no lo tengo aquí en la habitación, he tenido que moverlo. Pero bueno, aquí lo podéis ver en la edición española. Y básicamente se trata del manga de Un día me convertí en princesa. Es probable que muchos también lo conozcáis, al igual que yo en su día, por Princesa Encantadora, porque en principio fue por el nombre como más simple que todo el mundo la conocía. Puede ser en inglés por Who Made Me a Princess, o sea que hay muchas versiones. En coreano, lo siento, no os lo sé pronunciar, así que mejor evitemos que os estropeen los oídos con esa pronunciación. Pero bueno, básicamente aquí tenemos el inicio un poco de lo que es esta obra, que fue escrita por Plutus, pero la ilustración, o sea, estas maravillosas ilustraciones que veis aquí en la portada, son hechas por la ilustradora Spoon, y este webtoon comenzó a publicarse en Corea del Sur entre diciembre de 2017 a abril de 2022. Bueno, básicamente lo que sería la publicación, sobre todo en físico, porque esto comenzó como eso, un webtoon, una novela en internet básicamente, y luego la licenciaron y la publicaron así en físico. La editorial coreana que licenció y publicó esta novela es Location Book Carrotoon, no sé si lo estoy pronunciando bien, y además de en Corea del Sur, este webtoon también llegó a Japón y fue publicada a través de la editorial Kadokawa Shoten. En total son unos 9 tomos recopilatorios. En Japón y en Corea creo que prácticamente ya están todos, pero aquí en España, vuelvo a tomar el tomito, la editorial que lo trajo ha sido Norma Editorial, y hasta la fecha han publicado solo 4 tomos. Este es el primero, os voy a enseñar, perdón, este es el primero, el segundo, ay, ya, los brilli, me encanta, tercero, aquí, y el cuarto, que este último ha salido a la venta en septiembre de este año. Además de su adaptación en webtoon, tenemos una adaptación animada que digamos, podemos decir que es un anime, aunque bueno, en este caso es una producción china, por lo que si queremos decirlo correctamente, la palabra, digamos, adecuada para referirnos a una animación, en este caso de producción china, sería un donghua. No me acuerdo exactamente cómo era lo que significaba exactamente donghua, pero venía a ser como eso. Hua creo que era de dibujo, si no recuerdo mal. Don no sé si es como de animación. Hua seguro que es con el carácter de dibujo, os lo aseguro, pero ahora no me acuerdo exactamente, pero viene a ser eso, como un dibujo animado, ¿no? Entonces, correctamente la palabra para referirnos a esta serie animada sería donghua, aunque bueno, para aquellos que queráis llamarla a través, digamos, de la palabra de japonesa, sería un anime, digamos, para lo que todo el mundo conocemos. Y lo dicho, tuvo una adaptación que fue muy sonado en su momento, porque todo el mundo que conocía el manga escuchó los rumores de que iban a haber una adaptación animada. Pero se atrasó muchísimo, no sé si llegaron a explicar el por qué, yo por lo menos no me enteré de la razón por qué atrasaron tanto su estreno, pero finalmente anunciaron este año su fecha de estreno. Si no estoy equivocada, se estrenó en septiembre de este año. Pero al mismo tiempo resulta que anunciaron que Japón también iba a emitir ese mismo anime, pero con actores de doblaje japoneses. En ese caso, su estreno fue para octubre de este año. El estudio encargado de animar esta versión fue, espérate, necesito el nombre, Color Pencil, perdón, yo me lo invento, Color Pencil Animation, o Animation, no sé ahora cómo decirlo, y
el título en chino, os lo leo ahora porque también no me acuerdo, es Mofa Gongzu de Xiaofan Nao. No sé si lo he pronunciado bien porque como aquí no viene con caracteres ni siquiera me viene con los tonos, espero haberme acercado lo máximo posible, pero básicamente el título por el que encontraréis este anime, este donghua, es este que os acabo de decir, básicamente. En China se estrenó a través del canal bajo demanda, que se llamaba Ichi, pero el resto del mundo, eso exceptuando Asia, se licenció, o por lo menos lo podéis encontrar a través de Crunchyroll. Ya os digo, hay en zonas que lo podéis encontrar con el doblaje en chino y hay en otras que lo podéis encontrar con el doblaje en japonés, obviamente todos ellos con subtítulos en español. Para aquellos que no conozcáis de nada la obra, vamos a intentar resumirla un poco porque, bueno, puede ser mucha información, a lo mejor voy a intentar resumirla sin decir muchos spoilers. Y básicamente esta historia nos presenta pues la historia de una novela, de un libro que se titulaba Princesa Encantadora, aunque ya os digo, eso fue gente que lo había traducido y demás lo tradujo de esa forma, mientras que en España, por ejemplo, en la traducción le pusieron Querida Princesa a esa novela, pero bueno, nos relatan un poquito la historia de esta niña de aquí que se llama Atanasia y es hija del nuevo emperador Cloud, o Clodo, no sé cómo queréis pronunciarlo, y por desgracia, pues la historia de esta niña realmente no es muy bonita porque ella se es repudiada por su padre, básicamente no quiere saber nada de ella. Y cuando va a hacer su debut en sociedad es más, digamos, repudiada por su padre porque se enteran de que hay otra hija del emperador y, digamos, en este caso el padre de Atanasia está como más embelesado, más interesado en esa otra hija que en ella misma. Tanto es el ansia de Atanasia por querer captar la atención de su padre que, bueno, ocurren diferentes cosas y es acusada de intentar envenenar a la otra hija del emperador y finalmente es condenada a muerte. Esto es lo que nos relatan en esa historia, pero esto fue algo eso que leyó la protagonista del manga, en este caso. Y resulta que es una chica que en su día leyó esa novela que ella consideraba así como muy ñoña y tal, porque además decía, jolín, el personaje de la protagonista es boba, o sea, cómo se dejó tratar así, por todo por conseguir el favor o en este caso la atención y el cariño del padre, bla, bla, bla. Bueno, pasan diferentes cosas y básicamente la persona que leyó esa novela ahora se encuentra en el cuerpo de Atanasia. Y obviamente como ella sabe lo que va a ocurrir y no quiere acabar como la Atanasia de la novela, obviamente va a evitar en todo momento encontrarse con su padre y lo que pretenderá es básicamente hacerse rica, quiere conseguir todo el dinero posible para huir del palacio y no tener nada que ver con todo lo relacionado con esa novela. Prefiere que llegue la otra hija del emperador y vivid vosotros felices en amor y compañía, pero a mí dejadme en paz. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que nos interesa, sobre todo es la comparativa. Y aquí la verdad es que debo decir que hay bastantes cambios, tanto para bien como para mal, digamos. No sabría deciros. Bueno, en este caso eso, el manga yo ya lo conocía. Y cuando lo licenciaron aquí en España, obviamente tuvimos que hacernos con la colección. En este caso no la estoy haciendo yo, la está haciendo mi hermana, pero bueno, yo la voy leyendo igual, ya lo sabéis, aquí lo compartimos todo y lo tengo al día. Y lo bueno es que a la hora de estar leyéndolo, digamos, de vuelta, me voy acordando de cosas que me había olvidado, porque obviamente esto lo leí ya hace unos cuantos añitos, así que agradezco el hecho de estar volviéndolo a leer. Y lo que comentaba, aquí ha habido bastantes cambios. Bueno, por hablar un poco, digamos, técnicamente, de lo que es la animación, el diseño de los personajes, bueno, las voces en este caso, porque lo tenemos en dos idiomas muy diferentes entre ellos, debo decir que está bastante bien animado. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ahí la idea preconcebida de es que los animes japoneses son mejores que otros.
Pero la verdad es que este no tiene nada que envidiar a un anime japonés, básicamente. O sea, es bastante fluido lo que es la animación en sí. El diseño de los personajes está bastante acertado, sobre todo el de Atanasia, es que es adorable. O sea, lo han hecho bastante, digamos, no voy a decir parecido, o sea, por lo menos que el personaje de ella transmite esa adorabilidad que encuentras en el manga, porque es que ya os digo, en el manga es adorable, ¿no? Lo siguiente, o sea, dejadme buscar a ver si encuentro algo aquí de ella de pequeñita y os lo muestro por si no lo habéis visto. Es que claro, aquí se centran sobre todo al principio mucho de ella de bebé, cosa que en el anime o el donghua no ocurre eso. O sea, sí, la vemos un poco de bebé, pero muy muy poco. Y ya hasta ahora donde hemos llegado es principalmente ella de niña, ¿no? Yo qué sé, bueno, pues por ejemplo, esta que me parece muy buena como la han dibujado. Aquí está mordiendo la estatua. O sea, es que es adorable. O sea, el personaje en sí es adorable. La ilustradora lo ha hecho maravillosamente bien con el diseño de todos los personajes. Y en el anime han conseguido bastante bien eso, captar ciertos rasgos de los principales. Aunque bueno, debo decir que en el de Cloud o como queráis pronunciarlo, ya os digo, Cloud, no sé, bueno, Cloud no sería, pero bueno, creo que le falta un poquito como de intensidad, es decir, el personaje, sobre todo cuando tiene los encuentros con Atanasia, deberían ser como un poquito más intensos en el sentido de lo que transmite el personaje. En el anime como que lo han hecho un poquito más afable, ¿no? Entonces, esa tensión que vive Atanasia con el padre se nota más lo que es en la versión del manga y no tanto en el anime. En el anime como que es eso, es mucho más afable, es un poco como más tranquilo con ella, como que de alguna forma es como entiendes que ella sienta tensión o que se ponga nerviosa con él porque conoce eso, cosas que van a ocurrir, pero no lo transmite igual. No sé si ahí es tanto por la animación o por cómo lo hace el actor de doblaje, la verdad. Que ahí debo decir que hay ciertas voces que me gustan más en chino y no tanto en japonés. Esto ya es a gusto personal, porque los actores de doblaje que han elegido para su versión japonesa son muy conocidos. Bueno, el de Atanasia no estoy muy segura si la conozco, pero el resto sí. O sea, son muy conocidos, pero debo decir que para mi gusto está un poquito mejor elegida la voz de Cloud en chino. Incluso la de Lucas me gusta más. Por el tono de la voz es como que me parece que pega más con el personaje. Pero bueno, ya os digo, eso es a gusto mío. En general, cualquiera de las dos versiones está bastante bien adaptada a lo que es eso, el tono de voz. Las dos personas que hacen la voz de Atanasia son adorables, son muy cookies. Sí que es verdad que se nota el hecho de que como está principalmente pensado y adaptado más para el idioma chino, cuando ves el doblaje en japonés como que parece que hablan de más, es como hay que alargar un poco esa escena, o como que ha parado el personaje y no lo han llegado al timing, eso, al momento justo como para hacer el corte. Pero bueno, no es de lo más notorio que podemos decir, no, eso sí, si te fijas mucho, pues como yo que sí que me he fijado, pero en general está bastante bien, tanto eso visualmente como eso, la animación en sí está bastante fluida. Y las voces en ambos idiomas me parece que están bastante bien elegidos, quitando, bueno, estos que os he nombrado, pero porque es eso, a gusto mío. A mayores de todo esto, si nos centramos en lo que es en la historia, ha habido muchos cambios. Por un lado, me parecen bien, porque, bueno, le das otro toque diferente y vamos a conocer de alguna otra forma a los personajes. Pero por otro me chirría, porque yo ya conocía eso, la historia original, y no me convence del todo algunos cambios que han hecho, que es como, ¿por qué? Si la historia original ya estaba bien, ¿para qué lo modificaste de esa forma? Pero bueno, ahí sí que ya no sé por qué hicieron esas modificaciones. Lo que es la idea general está ahí. O sea, el hecho de que ella conozca lo que le va a pasar. En el manga, es lo que os he dicho, es una persona que ha leído la novela y se reencarna en el cuerpo de Atanasia. En el anime, en este caso, es ella de bebé que de repente como que desbloquea como futuros recuerdos y ella ve su futuro. O sea, aún no te explican el por qué ella ha desbloqueado esos recuerdos, pero se supone que es como que eso, ella prevé lo que va a ocurrir, entonces quiere, pues obviamente, evitarlo, ¿no? Así que, digamos, está ahí la idea de que obviamente ella no quiere encontrarse con su padre y quiere vivir a su aire, pero la forma, digamos, de
de que el personaje tenga esos recuerdos es totalmente diferente de cómo los consigue. Luego, otra cosa que añadieron en la historia que tampoco la entendí porque no ocurría en el manga, es el hecho de que la persona que se hace cargo de ella, o sea, la criada o la, digamos, dama que se encarga de ella básicamente desde su infancia, desde que nace, básicamente. En el anime, por ejemplo, esto no es mucho spoiler, básicamente ocurre en el primer episodio. Ella viene a decir de que ella sabe que en un futuro ella, o sea, esta chica va a ser asesinada. Pero eso, por ejemplo, no ocurre para nada en el manga, o sea, ese acontecimiento no existe. Entonces, bueno, pues no sé, lo han querido meter por alguna razón, pero no sé, por querer darle un poco más de protagonismo a ese personaje, que igualmente en el manga tiene mucho protagonismo, digamos, sobre todo cuando te centras mucho en ella. Además, porque ya os digo, en el manga se centran muchísimo en lo que es mucha de la infancia de Atanasi, o sea, sale mucho más de bebé que en el anime. En el anime, malamente, creo que un poquito al principio del primer episodio y luego ya tiene 3 o 5 años, básicamente. Si conocéis la obra, el primer episodio del Donghua os va a cambiar por completo porque es que la mitad del capítulo se lo han inventado. O sea, tal y como han descrito lo que ocurre en ese episodio, no existe para nada en el webtoon, básicamente. Ya os digo, un poquito sí, ciertos puntos importantes, pero ese capítulo es inventado, no existe. O sea, en este tomo no existe ese episodio ni esos acontecimientos que os están describiendo. Es igual que otro cambio que hicieron, que tampoco lo entendí, es su encuentro con Lucas. O sea, sí, vale, es en el jardín, tal, no sé qué, pero es totalmente distinto. Ya os digo, como en este caso en el Donghua están diciendo como que ella por alguna razón ve su futuro, es como que supuestamente ella cambió el destino y Lucas la busca por eso. En el webtoon no es así, obviamente tienen un encuentro y luego pues se van a ir relacionando, pero ya os digo, esas cosas sí que me chirrían, pero no entiendo el motivo de por qué han querido cambiar la historia original del webtoon, no lo sé. Si no hubiera una historia previa, por mí estaría perfecto, porque es como, bueno, vale, quiero pensar que más adelante van a ir explicando el porqué de estas cosas, del por qué eso ella sabe su futuro, de por qué de repente eso ella pues se supone que ha cambiado el destino y Lucas va a investigarla. Si fuera solo eso, si yo no conociera el manga para nada, os lo compro. Pero claro, al haber leído la historia original y estoy comparándola con el Donghua, es como que esas cositas me chirrían de ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, explicádmelo. ¿Por qué lo habéis cambiado cuando la historia ya de aquí ya es guay? O sea, ya está potente, es interesante, tiene su intriga. Además tengo entendido de que en la versión de las novelas, porque esto creo que no lo dije, pero bueno, vino como una novela ligera. La versión de las novelas hay ciertas cosas con el villano de esta historia como que no se desarrolló tanto. Mientras que aquí sí que cambiaron cosas, obviamente, e hicieron un trasfondo de esos personajes como diferente. Pero bueno, eso es aparte. Para aquellos que habéis leído el manga, pues lo sabréis. Y los que no, pues lo tendréis que descubrir. Por no seguir criticándolo, porque ya os digo, no es que sea no quiero hacer una mala crítica, porque en sí no es una mala historia. La animación está guay, o sea, está bastante decente, no tiene nada que envidiar a un anime japonés. Diseño de personajes, voces y la historia está bien. Ya os digo, si pensamos que es como una obra aparte del manga, está perfecto. O sea, ahí no me molesta nada. Si lo queremos ya asociar con el manga, entonces ahí sí os va a chirriar, como es a mí. Pero bueno, no es lo peor del mundo. Ambas opciones me gustan. Lo que es el webtoon me encantó y me sigue encantando. Y tenemos que seguir viendo el Donghua porque estoy haciendo una comparativa de solo los 6 primeros episodios. No sé cuántos van a ser, aunque me tiene pinta que no va a ser muy larga. No creo que adapten toda la historia. O me equivocaré, no lo sé, pero estoy comparando eso con los 6 episodios que ya hay disponibles en este momento. Así que ya os digo, ambas opciones están bien, pero pensad en ellas un poco como historias separadas. Los personajes son los mismos, porque el diseño es el mismo, la historia principal está ahí, pero el Donghua te va a contar unas cosas y el webtoon te va a contar otras. Y hasta aquí quedaría entonces el vídeo de hoy. Espero no haberme extendido aquí mucho. Ya os digo, no quería hacer una mala crítica porque en sí el Donghua no es una mala opción, o sea, es una buena adaptación.
Pero aquí sí que quería comparar por el hecho de esas cositas que me han chirriado, porque me esperaba algo como muy parecido a la historia y acontecimientos que ocurren en el manga, y me he encontrado que han cambiado la mitad de la historia. Pero bueno, en ese sentido yo os digo bien, porque es eso, hemos creado algo diferente aunque tenga la misma base, así que ni tan mal. Cualquiera de las dos opciones os las recomiendo. Decidme qué os parece, si conocíais la obra, si no la conocíais, si habéis visto eso del donghua, si la estáis viendo con doblaje en chino, si la estáis viendo con doblaje en japonés. Todo lo que queráis lo podéis dejar en la cajita de comentarios, que yo os lo responderé lo antes posible. Y lo dicho, hasta aquí voy a dejar entonces el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si es así os agradecería que le dierais un like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo nuevo si es que le apetece. Y podéis seguirme en redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde suelo estar más, para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!